Bien, vamos a comenzar con el tema de notificaciones. Les comento que ustedes en el material respectivo van a encontrar bastantes cosas, incluso hay varias carpetas. No se asusten por el volumen, porque como dijimos en alguna otra oportunidad, muchos de los archivos que compartimos tienen un carácter de tipo didáctico. Y otras lecturas son importantes y algunas son complementarias. Insistimos en una idea que dijimos al comienzo. Nosotros ponemos a disposición el material, después el que le resulte interesante lo lee y el que no, bueno, después se arreglará para estudiar de apunte de clase. O sea, no hacemos más como antes que damos lecturas obligatorias, porque bueno, somos todos adultos y el material está ahí a disposición. Es para ustedes, no para nosotros. Van a encontrar también unas diapositivas, un archivo PowerPoint, en la cual la pretensión es hacer como una suerte de guía de estudio. Yo siempre insisto en que los Power en general no me gusta usarlos para dar clase, pero sí me gusta por ahí tener uno por bolilla como para que sirva de guía de estudio. Así que también van a encontrar uno ahí que los invito a que después lo miren porque tiene como una suerte de compendio de normas sistematizadas, porque el problema que tenemos es la dispersión normativa. Entonces vamos a tratar de pasar en limpio y de simplificar un poco el tema que a priori parece bastante complicado. En realidad es súper sencillo partiendo de algunas premisas, ¿no? ¿Sí? Esto como decíamos en la clase anterior, hay que leer, no hay mejor práctica que una buena teoría. Cuando uno tiene ciertas premisas bien claras, después la solución algunos supuestos puntuales aparece como algo mucho más claro. Yo ahora les voy a compartir, armé como una suerte de diapositiva o una presentación. Vamos a ver si yo se los puedo compartir, como para ir siguiendo un poco esto que les comentaba que parece tan complicado. Así que vamos a ver si puedo compartirles la pantalla. Paciencia, esperen que llegamos. Bien, ¿ven ahí mi pantalla? ¿Se ve? Perfecto, Guille. Sí, se ve Excelente. perfecto. Bien, entonces vamos a ir por aquí. Notificaciones procesales. Les decía, la idea es simplificar un poco el abordaje. Y para ello vamos a usar una herramienta que usamos bastante seguido, ¿no? Que es presentar la cuestión como de regla a excepción. Nosotros la regla la vimos en el encuentro anterior, que nos explicó Rocío cómo funciona la notificación por Ministerio de la Ley. Así que ahí yo no me voy a detener. Es una regla que nos trae el artículo 133 de nuestro Código Procesal, tanto de provincia como de nación, en esto es igual. Eh, Quizás haga alguna referencia al Código de Nación. Hoy va a compartir con nosotros el encuentro Alain, que él es de Cuba y está transitando la reválida de su título. Yo he tenido el agrado de ser su tutor y lo he invitado a que hoy este encuentro y el próximo se suman a nuestras clases, así que quizás hago alguna referencia a la legislación de nación como para darle un marco, pues el trámite de convalidación y revalida se hace con las normas del Código Procesal de la Nación. Así que quizás por ahí hacemos alguna referencia. Así que bueno, bienvenido Alain, que me había olvidado de presentarte, un abogado de la República de Cuba. Bien, la regla. Ministerio de Ley, artículo 133 de nuestro Código Procesal. Es una notificación eminentemente ficticia, es una ficción legal, no interesa si uno está en contacto con el expediente, si fue a tribunales, si no fue. Esta es una notificación que impera por regla legal. 133, Código de Nación y de provincia también. Excepcionalmente, existe la notificación por cédula, y en esto tenemos que hacer mucho hincapié. Es una excepción.
La mayoría de los casos los vamos a encontrar en el artículo 135. Y digo la mayoría porque hay varios más dispersos a lo largo del articulado del código. Yo los y las invito a que en un archivo PDF del código procesal pongan en el buscador la voz cédula y le den enter y van a ver que aparece unas cuantas veces, ¿no? Aparece en la notificación de la erradicación de sala en la cámara, cuando hablamos de recursos, aparece cuando hablamos de rebeldía, en fin, aparece varias veces la notificación por cédula fuera del 135, así que ahí lo consignamos como el artículo principal, pero deben saber que hay varios más. ¿Qué ocurre con las otras notificaciones? Porque ustedes acá te estarán preguntando por qué yo hago solo referencia a dos. La verdad es que dentro del proceso civil, la notificación por Ministerio de la Ley y la notificación por cédula son las dos grandes modos o maneras de notificar actos procesales. Todos los demás fungen como sucedáneos de la cédula. O sea, esa es una idea importante para la práctica. En la teoría, ¿cómo es el sistema? Uno lee todos los medios de notificación y va aprendiendo en qué consiste cada uno. En la práctica yo le voy a proponer una lógica inversa. Tener bien en claro que manejamos dos medios de notificación. Una es por Ministerio de la Ley y la otra es por cédula. Todos los demás que eventualmente podemos usar fungen como sucedáneos de la cédula y eventualmente de los edictos. Pero ya vamos a ver que la notificación a través de edictos es algo muy, pero muy, muy excepcional. Entonces tenemos, repasemos, una regla que es notificación Ministerio de la Ley. Una excepción que es la notificación por cédula. Después tenemos varios medios que fungen como sucedáneo de la cédula. Sucedáneo quiere decir lo que eventualmente puede reemplazar y funcionar como un medio original. Eso quiere decir sucedáneos. Ya vamos a ver cuáles son, no nos adelantemos, vamos por partes. Quedémonos con esa idea fuerza. Uno se notifica o por Ministerio de la Ley o a través de una cédula. Bien, ¿qué es esto de la cédula? Yo cuando terminemos de ver esta presentación les voy a mostrar algunas cédulas. Vamos a ver una cédula electrónica y una cédula de las de papel. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que se le presenta al litigante? ¿Cómo sé yo cuándo hay que notificar por cédula? ¿No? Y yo en otro encuentro les comentaba que está un momento cuando uno comienza con la litigación, un momento que puede dar lugar a algún que otro problema, ¿no? Porque uno supuestamente ya recibido, uno debiera saber cuándo se notifica por cédula y muchas veces no se anima a preguntar. Así que hay algunas herramientas que nos pueden servir. Esta es una presentación que he armado, digamos, de experiencia personal, así que obviamente, chicas, ustedes que están en la instancia o los que tengan alguna anécdota por trabajar en tribunales o en la profesión, es válido que me interrumpan y que la comenten, ¿no? Eh, pero bueno, les diría que hay por lo menos tres maneras de saber cuándo hay que notificar una resolución por cédula. Lo primero que podemos hacer es leer el código, porque usualmente, o mejor dicho, usualmente no, en casi la mayoría de los casos el código lo dice expresamente, ¿no? Entonces, primero debemos buscar en el código, a ver si esa resolución, un paso, digamos, previo sería reconocer qué tipo de resolución es, ¿no? Eso ya lo vimos en el encuentro anterior. Una vez que sabemos o hemos clasificado esa resolución en alguno de los tres tipos que ya vimos, lo primero que podemos hacer es leer el código para ver si esa resolución se debe notificar a través de cédula o bien se notifica sola, digamos, por el Ministerio de la Ley. Ante la duda, lo segundo que podemos hacer es leer bien la resolución, porque no sé si la mayoría, pero muchas veces lo dice. La resolución judicial suele decir, notifíquese por cédula.
Otra cosa que podemos hacer, y es parte de leer bien la resolución, es estar atento a los paréntesis con cita de normas. ¿Por qué? Porque cuando hay notificación por cédula van a encontrar usualmente entre paréntesis la cita del artículo 135. Entonces fíjense cómo podemos empezar a unir, ¿no? Leemos el código, nos fijamos a ver si está expresamente consignada la notificación por cédula, que es lo normal, ¿no? Que ocurra esto. Si nos queda la duda, hay que mirar bien la resolución, porque puede que lo diga, ¿no? Notifíquese por cédula. Si no dice notifíquese por cédula, miremos la cita de normas entre paréntesis, porque en general antes del punto y aparte va a haber un paréntesis con cita de normas. Si aparece el 135, de cajón, que es notificación por cédula. Un dato más que está relacionado por ahí con la costumbre judicial, digo costumbre porque esto no está en ninguna norma, es el tipo de verbo que usan al final del párrafo. Entonces, la voz notifíquese suele estar consignada para los casos de notificación vía cédula. Otro giro que se usa también es hágase saber. Y el hágase saber en general está vinculado a la notificación por ministerio de la ley. Entonces, cuando vean hágase saber a las partes que tal cosa, ese párrafo, esa manda judicial, normalmente se notifica por ministerio de la ley. Y cuando usa el verbo notifíquese, está queriendo decir que debe notificarse por cédula. Esto es una costumbre, ¿eh? Yo sé que cualquiera puede decir, no, pero una vez decía notifíquese y en realidad era ministerio de la ley. Bueno, sí, les digo, a grandes rasgos, una costumbre, digamos, en el foro respecto de estos vocablos o giros, es decir, hágase saber cuando es por ministerio de la ley o bien notifíquese cuando debe serlo por cédula. Así que con estos datos yo creo que no van a tener mucho problema en reconocer la manera en que se notifica una resolución. Pero bueno, el problema ahí recién empieza, y digo problema porque siempre el litigante va resolviendo interrogantes que se le presentan a medida que el proceso se desenvuelve. Así que una vez que sabemos que nuestra notificación va por cédula, aparecen algunos otros interrogantes, ¿no? Que no son menores. Por eso le decía, acá esto recién empieza, ¿no? Lo primero que se pregunta el novel litigante es quién debe confeccionar la cédula. Sale la resolución, hermosa, con un montón de verbos que algunos dicen hágase saber, otros notifíquese, según los párrafos. ¿Se acuerdan que yo en el encuentro anterior les recordaba que nunca nos había avisado a nadie, pero puede que una resolución contenga distintos párrafos que unos se notifiquen por cédula y otros no? Eso tiene que ver con que algunas partes de la resolución resuelven algún artículo y otras no. Entonces la primera pregunta es ¿quién la confecciona? Afortunadamente esta respuesta la vamos a encontrar en el código. Por regla, las cédulas son confeccionadas por el abogado de la parte interesada. Excepcionalmente las va a confeccionar el secretario. Salen de oficio por secretaría, así suele decirse. ¿En qué casos? Bueno, muy excepcionalmente, ¿no? Eso va a ser cuando, por ejemplo, nos notifican de la sentencia definitiva, que sale la cédula de oficio por secretaría, cédulas que notifican medidas cautelares, y es muy excepcional. Corríjanme si me equivoco, pero esto va a estar a la altura del 143. No tengo presente ahora la concordancia con nación, pero debe ser el 145. Así que le decía, algunos interrogantes. ¿Quién la confecciona? Bueno, por regla, el abogado de parte interesada. ¿Interesada en qué sentido? La mayoría de las veces el interesado va a ser el actor o la actora. ¿Por qué? Porque es la parte que necesita impulsar el proceso hacia adelante. Pero eventualmente podría ser el demandado también el interesado. Imagínense
que el demandado solicita la intervención de un tercero. Ese tercero muy probablemente hay que traerlo al proceso para ver si el demandado zafa de pagar. Entonces, en ese caso, la notificación al tercero va a estar en cabeza del demandado, que es el interesado en que otro cubra su eventual responsabilidad. En definitiva, para responder esas preguntas yo les traigo algunas premisas que funcionan como regla, ¿no? Ya decíamos que por regla la confecciona el abogado de parte. Otra de las preguntas que se planteaban era qué tipo de cédula. Bueno, por regla son electrónicas. Eso lo van a encontrar no solo en el Código Procesal, artículos 40 y 143, sino más específicamente en la acordada de la Suprema Corte sobre notificaciones electrónicas. Fíjense que es el artículo 1, así que arranca patada en el pecho, ¿no? Notificaciones son electrónicas, esa es la regla. Acordada 3845, artículo 1. Otra pregunta que pone incómodo a los profesionales es ¿a qué domicilio se la mando? Bueno, bien, ahí una vez más el código nos da otra premisa, que es que todas las notificaciones por regla van a domicilio constituido, siendo muy excepcionales las que se diligencian, así se usa el verbo. Diligenciar quiere decir hacer el trámite. Van a ser muy excepcionales las que se diligencian a domicilio real. Hay una premisa que yo no la puse acá porque es media obvia, ¿no? Si la cédula va a domicilio real, va de suyo que es de papel, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a unir algunas de estas premisas, combinándolas y nos van a dar respuestas conjuntas a aquellos interrogantes, ¿no? Entonces sabemos que por regla van a domicilio constituido y que por regla son electrónicas. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cuándo son entonces de papel? Acá hemos transcrito en dos columnas las que van de papel al domicilio constituido y las que van de papel al domicilio real. Fíjense que al constituido han quedado solamente dos cédulas de papel. Una es la sentencia definitiva, el imperio del 143, que las excluye de la notificación por medios electrónicos, y la otra es la interlocutoria con fuerza de definitiva. La verdad es que en la práctica los juzgados están notificando interlocutorias, o por lo menos hasta antes de la pandemia, estaban notificando interlocutorias todas de papel. En mi humilde apreciación esto es erróneo porque dice interlocutoria con fuerza de tales, o sea, de definitiva. Lo que no pone en muy pocas interlocutorias, como por ejemplo el rechazo in limine de la demanda, que sale por interlocutoria, tiene fuerza definitiva. Y podría ser también la que declara caduca la instancia, ¿no? La caducidad de instancia sale por interlocutoria y tiene fuerza definitiva. Así que fíjense qué pocas son las cédulas de papel, ¿no? Tenemos sentencia definitiva al domicilio constituido e interlocutoria con fuerza definitiva también al constituido. Al real de papel también son muy pocas. Yo en la diapositiva grande, digamos, que es la que ustedes tienen en el Drive, ahí van a encontrar todos los supuestos, que no son muchos, creo que no son más de 6. Acá hemos puesto los más importantes, ¿no? Que son quizá también los más gráficos. La demanda siempre va al domicilio real, y esto también es una obviedad, porque si la parte no está presentada, no podría tener un domicilio constituido, ni procesal, electrónico, ni físico. Entonces la demanda siempre va a ir al real. Va de suyo que si va al real, va de papel, ¿no? Y la vamos a encontrar en el 338. Luego, la notificación del auto de rebeldía. Esta es una cédula que va de papel también. Y una vez más, deducimos que va al real, porque si la parte está rebelde, presumiblemente tampoco tiene domicilio constituido. Hay más formas de quedar rebelde aparte de no presentarse, pero no nos vamos a meter en eso. Concentrémonos en el ejemplo del rebelde que nunca se presentó. Así que el decreto de rebeldía va al domicilio real. Y si estuvo presentado después que quedó rebelde, también va al domicilio real, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en grandes detalles. Y va de suyo también que la citación
de extraños al proceso también se hace de papel al domicilio real. Esto es porque precisamente son extraños al proceso y no tienen domicilio constituido, entonces debe notificárselos a través de una cédula de papel. Cuando digo citación de extraños al proceso, se comprenden todos los supuestos, ¿no? Me refiero a citación de terceros, citación de testigos. Imagínense que si un testigo tiene que venir a declarar, ¿qué cédula le voy a mandar? Electrónica, no, si no es parte, ni está presentado, ni puede constituir domicilio. Testigos no constituyen domicilio. Entonces se lo notifica a través de cédulas de papel. Pero, perdón que insistan esta idea, ¿no? La regla que impera es la notificación electrónica. Y fíjense que los casos de cédula de papel se pueden contar con los dedos de las manos, ¿no? Acá les traje 5 y después habrá 4 o 5 más. No hay más que estos. La acordada de notificaciones electrónicas ha sido una revolución para el sistema de notificaciones y lo celebramos porque eso ha impulsado la celeridad en los procesos. Esperemos que algunas innovaciones que se han producido en este contexto también se queden en un escenario post pandemia, ¿no? Ahora todas las notificaciones se están mandando a domicilio constituido en formato electrónico, incluidas las interlocutorias, las definitivas y en los casos que sea posible también a las partes, cuando debieron ser en el real, también se están mandando al constituido. Esperemos que esto después siga. Pero bueno, manejémonos con las reglas que están en la acordada de notificación. Después tenemos una cédula, una variante de la cédula, que es la cédula ley 22.172. La ley 22.172, como ustedes habrán visto en alguna otra materia, es un convenio, es una ley convenio entre las distintas jurisdicciones del país, ¿no? Me refiero a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es muy diferente la cédula ley, es prácticamente igual, solamente esta ley nos impone a grandes rasgos 3 requisitos, ¿no? Una es el encabezamiento con la leyenda cédula ley, que en realidad, fíjense que uno lo que debe hacer es modificar la plantilla, ¿no? La cédula, no lo dije, pero es un formulario. Uno descarga la plantilla de la cédula civil y le pone arriba cédula ley 22.172. No busquen la plantilla cédula ley 22.172 porque no la hay. La única que hay dando vueltas en internet es la del Fuero Nacional, que dice LI arriba. Pero esa es de nación, no es de provincia. La que tiene el LI arriba. Es muy parecida, por eso a veces confunde. Pero la cédula ley de provincia no hay plantilla. Uno le modifica el encabezado y nada más. Se hace exactamente igual, solo que al final hay que mencionar a la persona autorizada a diligenciarla. Yo esto voy a delegar lectura porque digamos, el camino de la cédula es muy engorroso explicar y no tiene mucho sentido porque se puede leer perfectamente. Pero la cédula que va a extraña jurisdicción, o sea, a otra provincia o a la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay que llevarla hasta allá. O sea, hay que diligenciarla. A la casa del requerido no. Se llevan o se dejan en las oficinas de mandamientos y notificaciones de la extraña jurisdicción. Por ejemplo, si yo debo notificar a alguien en la ciudad autónoma de Buenos Aires, necesito llevar la cédula ley 22.172 a la oficina de mandamientos y notificaciones de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que además tiene varias según la zona. Bueno, este diligenciamiento, para poder hacerlo, hay que estar matriculado en la extraña jurisdicción. Por eso siempre contamos en los cursos la anécdota de aquel que quiso llevar una cédula y no la pudo diligenciar porque le pidieron la credencial. Entonces guardan, no intenten llevar ustedes una cédula a Buenos Aires sin estar matriculados allá, porque no van a poder completar el trámite. Debe hacerse a través de un abogado o abogada matriculada en la extraña jurisdicción. ¿Por qué es así?
porque lo primero que se estarán preguntando es qué sentido tiene, ¿no? Parece una traba más que algo que simplifique el proceso. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a colegiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar una cédula? Bueno, no. Lo que se hace usualmente es contratar algún servicio de mensajería que tiene no digo entre su personal, pero tiene abogados que hacen este tipo de diligenciamientos y uno debe consignarlo como persona autorizada. Y esta es la manera en que se suele diligenciar una cédula en Buenos Aires o en alguna otra provincia. Es un servicio que se contrata. ¿Por qué es así esto? Antiguamente no era tan sencillo este procedimiento. El diligenciamiento de actos procesales en extraña jurisdicción entraba por Receptoría General de Expedientes, se sorteaba juzgado, o sea, había que hacerlo con patrocinio, obviamente en aquella extraña jurisdicción, era todavía más complicado. Pero como ustedes estarán... Sí, Profe, ¿es muy caro contratar la empresa para que gestione? depende de la jurisdicción. La más barata es Buenos Aires. Te puede salir ¿Cuánto? 500 pesos. ¿Cuánto? 500. Ah, Aproximadamente, quizás hoy por hoy sea un poco más. Imagínate que desde marzo que no mandamos una cédula a Capital. o sea, Pero más o menos disculpa, anda por ahí. Y una cédula a Tierra del Fuego te puede costar 2.500, 3.000 pesos. Como para que te dé una idea de la distancia. Ahora vamos a dar unos consejos cuando hable de los otros medios, porque yo no mandaría una cédula a Tierra del Fuego. Mandaría otra cosa, pero no me quiero adelantar. pero esas empresas tienen abogados matriculados que se encargan de gestionarlo. Sí. ¿Entendí bien? Sí. Suelen tener, estamos hablando de empresas organizadas, ¿no? Tienen abogados en todas las jurisdicciones que uno debe mencionarlo como persona autorizada en la confección de la cédula para que puedan llevar estas cédulas a la oficina de mandamientos y notificaciones. También se suele consignar con autorización a sustituir. Esto es para que aquella persona autorizada a su vez pueda delegar esa actividad en otra persona. Esto es bastante común también. Bien, y finalmente debe contener una mención de la extraña jurisdicción, ¿no? Parece obvio, pero hay que ponerlo. Para diligenciarse en la oficina de mandamientos y notificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Entre Ríos, de Chubut y así. Y nada más, porque a veces la cédula ley es motivo de grandes reflexiones, en realidad uno no tiene mayor complicación, más allá de tener que pagar por diligenciarla. Con eso basta, ¿no? Encabezamiento cédula ley, que a veces los abogados ni lo ponen, pero digamos, acá debemos enseñar la manera correcta. Encabezamiento con cédula ley, mencionar al final la persona autorizada y la mención de la extraña jurisdicción. Y ahí estarían cumplidos los requisitos. ¿Una pregunta? Sí. La pregunta por ahí es muy obvia, pero para que no me queden dudas. El diligenciamiento es tanto ida como vuelta, digamos. Así como la diligencia y la llevo, también es la vuelta al juzgado. Exactamente. Porque ¿sabes dónde se traba el trámite? Yo siempre cuento una anécdota personal. La primera vez que tuvimos que hacer este trámite con mi socio, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a tirarnos el lance y llevarla nosotros. Imagínate, de abogado recién empezamos, no teníamos ni para pagar la luz. Vamos a llevarla. Bien, fuimos, dejamos la cédula ley, dijimos, wow, al final esto era un cuento. Si la dejamos, mirá, está el papelito, está todo. Vos la dejás en la oficina de mandamiento del lugar, te dan como un papelito que te sirve de constancia y te dicen volvé en 2 semanas, 3 semanas a buscar el resultado. O sea, te devuelven la misma cédula con el informe del oficial notificador. Claro, ahí se trabó. Cuando nosotros volvimos, todo canchero, pensando que ya fue. Vengo por la cédula de fulano de tal contra Mengano. Ah, venís por la cédula de fulano. Credencial. Y obviamente nosotros no teníamos credencial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. No la pudimos rescatar nunca más. Hubo que denunciarla como extraviada, pedir libramiento de nueva cédula y esta vez sí pusimos a un profesional amigo que nos hizo el favor. Pero, o sea, no hagan esto, porque no la van a poder rescatar. Al principio parece que camina, pero después no te la devuelven.
ni siquiera de onda te dicen cuál fue el resultado, porque típico abogado jetón, vos le preguntás, che, de onda no me decís si fue positiva o negativa, porque si la cédula fue negativa, perdón, si fue positiva la cédula, muy probablemente el planteo quede abstracto porque la parte presumiblemente conteste ese traslado, ¿no? Era un traslado de demanda. Si la notificación hubiera sido positiva, si la cédula vuelve o no vuelve, en realidad no importa, porque es un acto que queda saneado porque el demandado contesta demanda y listo. Entonces nosotros le dijimos, che, no me decís de onda a ver si fue positiva o negativa. Si es negativa, obviamente hay que hacerla de vuelta. No te dicen nada, ni de onda. Así que no hagan esto, ¿no? De movida tienen que saber que hay que contratar a un abogado de allá o algún amigo que de onda nos haga el favor del diligenciamiento. Esto fue una suerte, digamos, de preservación de las incumbencias, porque ustedes imagínense al tiempo que se sancionó esta ley, ya hace varios años, por el número se entrevé, que es de los años 70, 80, no sé, 22.000 es el número de ley, 22.172. Ustedes imagínense que antes de esta ley era un nicho de trabajo muy interesante para los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la que recibe la mayor cantidad industrial de cédulas ley, ¿no? Grandes empresas, aseguradoras, va a parar todo a Buenos Aires. Así que ustedes imagínense si en ese momento de que se sanciona la ley eran abogados o abogadas en Buenos Aires, se dedicaban a esto, le estaban sacando un nicho de trabajo importante. Entonces, como una manera de preservar las incumbencias profesionales de las jurisdicciones, esa es la razón por la cual hace falta estar matriculado para poder diligenciar esta cédula. Porque si ustedes lo piensan, en realidad es un trámite, es llevar y traer un papel. Entonces, ¿cómo es que hay que estar matriculado? Bueno, es por esto. Imagínense que si le sacan esa incumbencia a los abogados de Buenos Aires y encima no hay que pagar ningún tipo de peaje, o sea, los colegios siempre fueron, digamos, gremios que también preservan el interés de sus afiliados. Así que esa es la razón por la cual hay que estar matriculado en la extraña jurisdicción. Bien, al comienzo yo les hablaba de que había medios que fungían como sucedáneos de la cédula. Y son estos que están aquí. Notificación personal, que la van a encontrar en el código. La espontánea, que ahora les voy a decir cómo funciona, que no la van a encontrar en el código procesal. Acta notarial, telegrama y carta documento. Porque el código nos dice que toda vez que se pueda notificar por cédula, se puede hacer por los medios del 143. Van a ver que algunos actos procesales no. Pero bueno, yo ya se lo dejo después a su lectura particular. La notificación personal es la que está en el código junto con la cédula y también está normada específicamente. En rigor de verdad, esta es una notificación pocas veces vista, ¿no? El código pareciera generar esa idea de que te sale a correr el secretario con el expediente en la mano para que vos te notifiques si es que viste el expediente. Bueno, chicos y chicas, esto no existe. Primero porque la parte nunca va a tribunales, o sea, de movida habla de la parte. Entonces, es raro que el cliente vaya a tribunales. Si va a tribunales a ver el expediente, lo cual puede pasar, rara vez alguien le pregunte si es el actor o actora o demandada o si es abogado. No te preguntan nada, vos pedís un expediente y te lo dan. Y jamás nunca he visto que salga a correrte un funcionario para que te notifique. Lo que sí existe y es muy común es la notificación espontánea, que es la que se hace por escrito. Que vengo por medio de la presente a notificarme espontáneamente de la resolución de foja tal. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo hace un rato les decía, la cédula la hace el interesado. La mayoría de las veces es el actor. Al demandado nunca le interesa o pocas veces le interesa el impulso del proceso. Entonces, cuando está a su cargo hacer una cédula, no la hace casi nunca, salvo aquella vez que yo les mencioné al comienzo de que a lo mejor le interesa traer a un tercero. Bueno, ahí sí, pero digamos que por regla al demandado no le interesa impulsar el proceso. Por eso es que la notificación
de la contestación de demanda, que debiera, si es que trae documentos, debiera hacerse por cédula, a domicilio electrónico. Esta cédula jamás se hace, nunca se hace. El demandado contesta demanda y ya está. Nunca va a hacer la cédula, si no le interesa activar el procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Es el actor el que a través de un escrito, que vengo por medio de la presente a notificarme espontáneamente de la contestación de demanda, impugno documento, desconozco los hechos, etc. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero digamos, este es el ámbito de la notificación espontánea. El actor en general le interesa impulsar el proceso y se notifica espontáneamente de las resoluciones que debiera notificar el demandado, que simplemente cumple con sus cargas procesales y espera a que el demandado active. Bien, acta notarial es bastante sencilla, no me voy a detener. Telegrama y documento, carta documento ya lo hemos visto al comienzo. Ambas son lo mismo, solo que el telegrama se cobra por palabra y como es una comunicación a través de radiofrecuencia, podría llegar a servir para notificar en forma rápida cuando es muy lejos o queremos notificar a alguien que esté en alta mar en un buque. Fuera de esos casos, la vía más idónea parecería ser la carta documento. Hoy yo a Candela le decía que no mandaría una cédula a Tierra del Fuego. Quizás yo me serviría de este medio, de la carta documento. Es más barato y es más rápido. Si estoy apurado, quizás le puedo mandar un telegrama. Pero fíjense cómo algo hablamos cuando hablamos de mediación también y notificaciones. Muchas veces es más sencillo mandar una carta documento. Testigo que vive lejos, ¿qué voy a hacer? Una cédula de papel. Irme con la cédula a otro departamento judicial, dejarla. No, le mando una carta documento y listo. El 143 prohíbe algunas notificaciones por carta documento, como el traslado de demanda. Yo no puedo hacer un traslado de demanda por carta documento, me lo prohíbe el código expresamente. Ahora guarda, ¿por qué? Siempre tengan en cuenta que las nulidades procesales son, primero, relativas. Y segundo, que deben cumplir los actos procesales su finalidad. Si la cumplen, el auto no puede ser nulo. Entonces, yo no haría un traslado de demanda por carta documento, en principio. Pero podría ser que mi demandado está muy lejos. Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz. Estamos hablando de miles de kilómetros. Ahí yo no sé si no le mandaría una carta documento. Porque tengan en cuenta que tanto la cédula como la carta documento, el telegrama, el acta notarial, lo que hacen es notificarte de una resolución. ¿Qué resolución? En el caso del traslado de demanda, la que ordena, la que tiene a la parte por presentada, ordena traslado por 10 o 15 días. Esa es la resolución que me notifican. Rebobino e insisto en esta idea que sé que es un poco compleja. La cédula de traslado de demanda a mí me notifica del auto que tiene a la parte por presentada, dice qué tipo de procedimiento se va a aplicar, sumario, sumarísimo u ordinario, y ordena el traslado de la demanda y de los documentos. Porque no es lo mismo la notificación que el traslado. El traslado es poner en conocimiento. Por eso es que la cédula de traslado de demanda, que por error viene sin copias, está debidamente notificada. Ustedes dirán, Abán, esto es una locura, ¿cómo puede ser? ¿Quedó notificada una demanda que viene de una demanda a través de una cédula que viene sin la demanda? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo que me notifico es la resolución. Ahora bien, ¿cómo se compensa esto? Porque les va a pasar, alguna vez les va a pasar. Por error se va a colar una cédula que viene sin copia. Te habilita a pedir la suspensión del plazo para contestar. Entonces yo no sé si no mandaría una cartita documento a Jujuy o Salta notificando este traslado. A lo mejor se presenta espontáneamente el demandado a través de esta notificación y me ahorra de aquel diligenciamiento. Yo a lo mejor lo haría para probar.
¿Por qué? Porque si se presenta y contesta demanda, no puede haber nulidad de la notificación. Es una locura, ya quedó saneado aquel vicio. Obviamente que si del otro lado hay un abogado, digamos, con la guardia alta, no va a hacer caso omiso a esta notificación o bien planteará algún incidente de nulidad por las dudas, ¿no? Pero Profe, siempre recuerden eso, funcionan de manera relativa y el acto procesal que cumple su finalidad no puede ser nulo. María. Entonces, de lo que se lo estaría notificando es que se corrió traslado de esa demanda, no de la demanda. Exactamente. La notificación que opera con la cédula de traslado de demanda es la del despacho que ordena el traslado. Ese traslado se hace por cédula, obviamente, con copias, y a vos te pone en conocimiento de la demanda y de los documentos que vienen con ella. Pero digamos que estrictamente de lo que vos te notificás es del primer despacho judicial que imprime trámite y ordena poner en conocimiento del demandado esos documentos. Por eso es que la cédula sin copia es válida. Ahí hay que rápidamente pedir la suspensión del plazo para contestar hasta tanto pueda hacerme de las copias. Esto pasa y pasa seguido. Yo no sé ahora qué estarán haciendo, pero algunos tribunales laborales tenían la distorsiva costumbre de notificarte sin copias, avisándote que tenías una demanda, o sea, nada, yo no lo haría así, pero bueno, es otro fuero, no me quiero meter ahí porque hacemos civil y comercial. Sigamos adelante. Marginalmente se puede notificar por edictos. Solo procede con personas de domicilio desconocido. Un desconocimiento calificado, no es desconocido porque, ay, no sé dónde vive. No. El desconocimiento del domicilio tiene que surgir de informes. Se van a librar oficios de informes al registro de las personas, puede ser también a la base de datos de la Justicia Federal con competencia electoral. Y ambos tienen que ser negativos, en el sentido de que te van a decir no se sabe dónde vive la persona. Ahora, ustedes fíjense, ¿no? Con el grado de sofisticación en el flujo de información que nosotros vivimos hoy, este caso ya es marginal, ¿no? Yo nunca lo vi. No sé, Gianni, vos que estás en la instancia civil, si alguna vez viste esto. Nunca vi yo a alguien que no tenga domicilio. No, porque conforme la norma del Código Civil, vos siempre tenés domicilio, aun cuando no estés viviendo en el domicilio que tenés registrado. Sí, tal cual. No vi nunca un caso así, que no se sepa, que se ignore totalmente el domicilio de la persona. Así que fíjense, son casos muy marginales. Finalmente hay medios sucedáneos del edicto, ¿no? El código dice, toda vez que puedo notificar por edicto, puedo notificar por radio y televisión. Eso está en el 148. Y no me quiero, digamos, despedir de este tema sin mencionar al préstamo. Mucho cuidado con el préstamo. Van a ver si les toca trabajar en algún estudio de algún abogado que ya haya caminado unos cuantos años. Van a ver que de las primeras cosas que le van a decir es ni se te ocurra llevarte en préstamo un expediente sin avisar. ¿Por qué? Porque el 134 habla de que el préstamo nos va a tener por notificado de absolutamente todo lo que hay adentro del expediente. Todo es todo. Resoluciones que se notifican por cédula, ministerio, todo, absolutamente todo. Un humilde préstamo para sacar fotocopias que quizás se devuelven el día, también es motivo de notificación tácita en los términos del 134. Bien, hasta aquí con notificaciones. Obviamente hay un montón de detalles que estamos dejando de lado por una cuestión de tiempo. La diapositiva que está en el Drive está mucho más completa. Los y las invito a que miren. Después, si hay algo de tiempo, vamos a ver algún modelo de cédula. Yo como me excedí un poco en los minutos que iba a usar y quiero escuchar muy atentamente también a las chicas.
no voy a seguir hablando del tema notificación. Pero bueno, tenemos mucho material. Después están las vicisitudes de la cédula. Eso lo van a encontrar en la acordada 3397. Yo voy a delegar lectura, pero por favor léanlo porque es muy importante, ¿no? Ahí van a encontrar en la 3397, que es un verdadero código casi, porque van a ver la cantidad de artículos monstruosa que tiene. En la 3397, cuando habla de notificaciones, ahí van a encontrar todas las vicisitudes que pueden surgir. O sea, hay una gran reglamentación. No es que el oficial notificador va, tira la cédula y hace lo que quiere. No, no. Ahí está arreglado. ¿Qué pasa si va y no hay número? ¿Qué pasa si va y no hay nadie? ¿Qué pasa si va y hay alguien y el que está dice que no es de la casa? Bueno, todo eso es una actividad reglada. Lo único que voy a decir aquí, que tiene mucho que ver con la práctica, es que la cédula que rebota, por decirlo de algún modo, estamos hablando de cédula de papel a domicilio real. Vamos a poner como ejemplo casi la única que hay, que es la de notificación de demanda. Si esa cédula rebota, uno tiene ahí dos opciones. Intentar seguir averiguando dónde vive el requerido. 2, insistir con que es el domicilio y ahí aparece la notificación bajo responsabilidad de la parte. Esto es que la parte que dice que ese es el domicilio se hace cargo expresamente de las consecuencias disvaliosas que puedan surgir si es que después se descubre que ese no era. Entonces, la notificación bajo responsabilidad de la parte la van a encontrar ahí, en la acordada 3397. En el código no va a estar. Lo mismo que la notificación en días y horas inhábiles. O sea, fíjense que esto va como por escala, ¿no? Yo mando la primer cédula normal. Esa rebota. Cuando leo el informe del notificador, dice, no, que me apersoné en el domicilio tal, y luego el sucesivo llamado no sale nadie. Bien. Ahí, repito, podés insistir en que ese es el domicilio o podés seguir averiguando y pedir el libramiento de nueva cédula. Imaginemos que insistimos con que ese es el domicilio. El segundo paso es pedir la notificación en días y horas inhábiles. Esto es para que el oficial notificador concurra fuera del horario hábil para notificar o en días inhábiles. Esto es sábado, domingo y feriado. Entonces va a ir un sábado o un domingo y ahí uno ya tiene un panorama un poco más amplio, ¿no? Porque si la persona no atendió porque trabajaba, quizás el domingo está en su casa. Si vuelve a fallar esta notificación, ahí aparece la figura de la responsabilidad de la parte. Entonces uno lo que dice es, mire, yo, está bien, el domingo no estaba, el martes tampoco. Ahí yo me hago cargo de que vive ahí. Entonces, que hagan la notificación bajo responsabilidad de parte. Ahí lo que hace el notificador directamente es o tirarle la cédula por abajo de la puerta o pegársela en algún lugar de la entrada. Y ahí el requerido, demandado, está debidamente notificado. Por eso es que siempre insistimos con que aún la notificación por cédula es ficticia. Porque puede ser que la reciba alguien ajeno a la casa o directamente se la pegaron en la pared. Bueno, está debidamente notificado. Aun cuando el demandado o requerido no haya tenido la cédula en la mano. Eso origina después un montón de consecuencias que la vamos a ver más adelante. Pero los efectos de la clase de hoy con eso es suficiente. Por favor, lean la 3397 para ver las vicisitudes de la cédula, el contenido de la cédula. O sea, podríamos estar hablando de cédulas varias clases, ¿no? Pero bueno, es medio... Me gusta limitarme en clase a conversar lo que por ahí puede ser problemático. Lo otro es fácil de leer, ¿no? El contenido de la cédula está en el código y está en la acordada. Y llenar el formulario, ¿qué vamos a hacer? Llenar un formulario acá es como llenar una planilla. O sea, eso lo hace cualquiera, no hay problema con eso. Así que delego lectura y delego a que vean el video que tenemos de cómo se hace una cédula. Por favor, mírenlo. Yo cuando delego a videos lo doy por dado como si fuera en clase. No vamos a poner una cédula acá porque es engorroso, pero hay un video de cómo hacer una cédula.
Y es el que tiene más vistas. Me ha sorprendido ver que tiene como 15.000 vistas. Impresionante. Yo lo hice para ustedes. O sea, ustedes como miembros del claustro estudiantil, pero evidentemente lo ve mucha gente. Así que, por favor, mírenlo. Ahora yo le voy a dar la voz a las chicas que me van a ayudar con la clase de hoy. Así que vamos a ver, para cerrar el tema notificaciones, lo que tiene que ver con oficios y mandamientos. En ese sentido, Agustina Fernández Alberti nos va a comentar qué es esto de los oficios, ¿no? ¿Qué clases hay? ¿Para qué sirven? Agus, buenos días y bueno, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Primero, no sé, escuché que alguien quería hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿O escuché mal? ¿No? Sí, yo. Pregunten, María. interrumpan a viva voz. ¿Puede haber mala fe de parte del demandado y si lo recibe saber que va a recibir esa notificación y negar que es él y después comprobarse que realmente es el domicilio? Sí, por supuesto, y de hecho es algo bastante común. Por ejemplo, arrancar el número de la puerta. Esa es la argucia más fácil porque la acordada dice que si el notificador va y no hay número chapa municipal, tiene que cortar la diligencia y devolver la cédula en el acto. Así que esa es la más fácil. No lo hagan, por favor. Yo les cuento lo patológico para precaverse, no para que después le digan a sus clientes que arranquen el número. No. No hagan esto, por favor, les pido. Nosotros Yo tengo una situación. No, lo digo en serio, porque más de uno veo que se está riendo. En serio les digo. Nosotros tenemos desde la ética profesional, que tiene poco de ética porque está normado. Abogados y abogadas somos colaboradores de la justicia y debemos procurar que el sistema de justicia funcione normalmente y de manera eficaz, colaborando con jueces y juezas. Así que por favor no recomienden jamás esto. Pero sí, la pregunta de María, existe la mala fe y esta es una argucia habitual. Después hay otras, ¿no? Como escaparse por los techos y no responder. Pero bueno. Pero en este caso se lo notificaría bajo responsabilidad de la parte. Claro. La responsabilidad de parte también implica que el que va a asumir esta responsabilidad toma algunas previsiones, ¿no? Como averiguar el registro de las personas, a ver cuál es el último domicilio. O en la Cámara Federal. Muchos juzgados incluso ordenan esto hasta de oficio antes de habilitar la notificación por responsabilidad de parte. En lo personal creo que esto no es correcto porque justamente es bajo responsabilidad de parte. O sea, vos me pedís que vaya el notificador, se la tire por abajo de la puerta asumiendo la responsabilidad, ¿qué vamos a indagar? Indagalo vos. ¿Te haces cargo? Sí, bueno, entonces que salga la cédula, no hay problema. Pero bueno, algunos juzgados lo piden de oficio, ¿no? Para evitar futuras nulidades, lo cual no está mal, ¿eh? Yo digo lo que opino yo, no está mal. A eso es una idea a la que también debemos acostumbrarnos. Fíjense, tiene 50 años de vigencia el código y seguimos sin acostumbrarnos. El juez dirige el proceso, es el director del proceso. Entonces, si te pide que diligencias oficio de informe a la Cámara Electoral, lo tenés que hacer, porque es el dueño del circo. Ya está. Y así lo dice la ley. Te pide un oficio de informe a la Junta Electoral de la Cámara Federal, a la Secretaría Electoral, y hay que hacerlo, ya está. No tiene sentido ir a la mesa entrada, pelearse, no, porque es bajo responsabilidad. Y bueno, te lo pidió el juez y dirige el proceso. Insisto, a mí me parece que lo más correcto sería que si es bajo responsabilidad de parte no hay que diligenciar nada, un informe de nada, porque precisamente para eso es ese cargo. Pero es común que a veces los juzgados, antes de habilitar este tipo de notificaciones, como pueden traer nulidades, soliciten algún tipo de informes, lo cual no está mal. A mí a lo mejor me parece un exceso de oficiosidad, pero no está mal. Pero bueno, ¿quedó contestada la pregunta, María? Sí, gracias. Genial. Bueno, le damos ahora sí la palabra a Agus que nos va a explicar un poco de oficios. Presten mucha atención porque el tema oficios no es para nada sencillo, ¿no? Hay de varias clases y todos tienen su manera de hacerse. Pero bueno, a grandes rasgos nos va a explicar Agus en qué consiste esto de los oficios. Bueno, como explicaba Guille, las comunicaciones no se agotan en el artículo 133 y siguientes del código, sino que también vamos a tener a los oficios, a los mandamientos y a los exhortos.
Estas comunicaciones también pueden servir para realizar un acto procesal fuera de la sede del juzgado, como es un embargo, una inscripción, un informe. Por su parte, los oficios, que es lo que me tocó preparar a mí, son documentos escritos que van a estar ordenados por el juez y que van a estar dirigidos a reparticiones públicas, a personas jurídicas privadas o a personas físicas. Se llaman oficios porque originalmente se realizaban porque era el nombre del papel en que se realizaban. Estos, como digo, que son ordenados por el juez, no siempre esto es así. Acá cabe hacer una diferenciación de los oficios judiciales y de los oficios Ley 5177. Los oficios Ley 5177 son medios que tienen los abogados y los procuradores para poder requerir información de entidades públicas y privadas. Esta facultad está establecida en el artículo 57 de la ley. Van a requerir informes, certificados, antecedentes, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener entonces los oficios judiciales, que esos sí son medios de comunicación del órgano. Dentro de la legislación plantea distintos supuestos en los que la comunicación se realiza a través de oficios. Ahora yo les voy a mencionar algunos para que vean más o menos, como es por ejemplo el tema del artículo 131, que habla de la comunicación de juez a juez. Este artículo establece que las comunicaciones dirigidas a jueces provinciales por jueces de la misma categoría van a ser a través de oficio, mientras que los que se dirijan a jueces que se encuentren en otras provincias o jueces nacionales se van a hacer a través de exhortos. Así como también estas comunicaciones de juez a juez lo podemos ver en el tema del planteamiento de la inhibitoria, en el artículo 9 del Código. ¿Se acuerdan que vimos las cuestiones de competencia con Rafa al principio de las clases? Cuando se plantea esta inhibitoria, el juez, que si se declara competente, va a enviar un oficio o un exhorto al otro juez enviando el testimonio del escrito que se presente y toda otra cuestión que haga fundar esa competencia, ¿sí? Y va a pedir que se remitan las actuaciones por parte del otro juez y en su caso los va a remitir al Tribunal Superior. Y acá cuando el Tribunal Superior, que también lo vimos, resuelve la contienda, también va a librar un oficio o un exhorto comunicando al juez que no es el competente. Otro de los supuestos en los que el Código establece esta comunicación por oficio es, por ejemplo, cuando deba realizarse prueba fuera de la sede del juzgado. Entonces, en este caso, lo que puede hacer el juez es trasladarse, o sea, fuera del radio del juzgado, perdón, pero dentro del departamento judicial. El juez puede trasladarse a realizar la diligencia, vamos a ver bien esto cuando veamos prueba, o puede encomendar al otro juez del mismo departamento judicial para que lo realice. Y eso lo va a encomendar a través de un oficio. Otro de los supuestos que también plantea el Código es el tema del artículo 332. Hoy les contaba Rafa el tema de la prueba documental cuando se presenta la demanda, la contestación y la reconvención, que la prueba documental debe agregarse. Y cuando esa prueba documental se encuentre en una oficina privada, se puede pedir, o pública, se puede pedir en esta última parte del artículo 332, a través de un oficio, sin previa petición judicial, que ese documento se reenvíe a la Secretaría, ¿sí? Al juzgado. Otro de los supuestos lo vamos a encontrar en la prueba de informes, que también algo comentaba Rafa. ¿Qué es esta prueba de informes? Se pueden pedir un informe sobre aquellos hechos controvertidos, ¿sí? Tiene que estar bien individualizado y concreto,
Y no solamente informe sobre determinados datos, ahora vamos a ver un ejemplo cuando veamos bien la estructura de un oficio de informe, sino que también se puede pedir la remisión de los expedientes o de testimonios que se encuentren en poder de otra oficina, ¿no? Entonces, los documentos privados se pueden pedir por esto que yo les estoy contando, el artículo 332, sin una previa petición judicial, mientras que los que sean instrumentos públicos van a ser a través de la prueba de informes. Entonces, ese sería otro de los supuestos, que ahora lo van a ver bien. Otro puede ser a través de la prueba de confesión. El artículo 405 lo que hace es decir, como les contaba Rafa, el tema de la absolución de posiciones, que vamos a ver bien en detenimiento y también cuando hagamos las audiencias, los simulacros de audiencias, vamos a ver que se cita a la parte absolver posiciones. Cuando litigue una provincia, una municipalidad o una repartición municipal o provincial, esa confesión se va a hacer también a través de un oficio. Y les digo el último supuesto, así no nos mareo tanto, el tema del embargo. Cuando tenga que anotarse un embargo, también se va a hacer a través de oficio. Y esos oficios que tienden a la anotación de medidas cautelares van a tener características particulares que establecen los registros propiamente, ¿no? Hoy en día esos oficios son electrónicos, como la mayoría. Yo ahora les quería compartir un oficio de informe que... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. No, pues estoy con 15 cosas. No, a esto que decía Agus de que, para más que nada lo que es embargo y eso, lo determina por ahí la repartición que va a recibir el oficio, ¿sí? Nada, o sea, es una regla general, mucho de convenio de corte, con las distintas reparticiones, como registro de la propiedad inmueble, que en su momento hubo toda una acordada que tenían todas las plantillas para cada tipo de oficio y ese tipo de cosas. Así que nada, eso lo van a ir viendo en función de cada convenio o de cada repartición, lo que el modelo preestablecido o plantilla que puedan llegar a utilizar. Gracias, Mike. Sí. Ahí ven bien lo que les comparto. ¿Se ve lo que comparto? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, acá yo les traje para ver bien cómo se grafica el contenido del oficio, un oficio propiamente. Es un oficio que está inventado claramente, o sea, el juzgado 3 no existe, esta jueza Laura Domínguez tampoco, pero es para que lo vean. Entonces, nosotros vamos a tener, primero, la estructura comienza con un encabezado, con el título del oficio, a quién va dirigido, en este caso a Galia Sociedad Anónima. Van a ver acá que dice la plata y la fecha. Esto sería, el lugar sería el lugar del libramiento del oficio. Acá ustedes ven que hay una parte que está en blanco porque el juzgado, ahora les voy a explicar bien cómo es el recorrido del oficio, el juzgado lo completa cuando lo libra, cuando hace la corrección del oficio y si el oficio llega a estar bien, lo va a librar para que después el abogado lo pueda retirar. Pero ahora eso vamos a ver bien el camino. Es para explicarles por qué quedaría sin fecha. Entonces, tenemos en el encabezado a quién va dirigido. Después, acá tenemos el objeto y la presentación. Tengo el horario de dirigirme a usted, en los autos caratulados, en trámite por ante el juzgado. Y el objeto del oficio.
para que se sirva lo necesario para proceder a informar acerca de la autenticidad del contenido del presupuesto que se acompaña al presente. Después de este encabezado, obviamente que cada oficio va a tener su objeto dependiendo de lo que se solicite, ¿no? Y después de este objeto vamos a tener una resolución judicial, el auto que lo ordena. En los oficios 5177 yo les contaba que no son ordenados por el juez, sino que son una facultad de los abogados. Es por eso que este auto no lo vamos a tener, sino que en el encabezado va a decir en carácter con las facultades del artículo 57 de la ley 5177 y no vamos a tener una transcripción del auto. Lo mismo pasa cuando son oficios que estén dirigidos de juez a juez. Yo tampoco voy a tener una transcripción del auto, ¿sí? No les quise traer 1000 modelos ahora porque en la página de las prácticas tienen un oficio también, un oficio ley 5177 y uno de juez a juez, ¿sí? Que pide la remisión de una causa. Entonces, vamos a tener la estructura, el auto que lo ordena el oficio. En este caso, por ser un pedido de informes, se sugiere la transcripción de los artículos 396 y 397, ¿sí? En el que establece el plazo estipulado que tienen para contestar las oficinas públicas y las oficinas privadas. 20 días hábiles para las públicas y 10 para las privadas. Y el 397 que establece la sanción en caso de incumplimiento. Después vamos a tener las personas que se encuentran autorizadas para correr con el diligenciamiento y finalmente el cierre, que se puede poner, por ejemplo, sin otro particular, saludo usted atentamente. Esto de las formalidades, en realidad la estructura es esta básicamente, pero cada uno de los abogados puede redactarlo como le parezca, ¿no? Podría empezar, por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de letrado patrocinante de la parte actora, ¿sí? Y finalmente vamos a tener la firma del oficio. Respecto de la firma del oficio, la regla general es que lo tienen que firmar los secretarios por el artículo 38 del Código Procesal. Pero tenemos algunas excepciones, que la que también menciona el artículo 38, que los oficios que estén dirigidos a los magistrados judiciales, a los gobernadores, a los ministros y a los subsecretarios, los va a firmar el juez. Y a estos informes, estos oficios de informe, los va a firmar el abogado, ¿sí? Por eso les decía que acá se podía encabezar como lo del letrado patrocinante. Y después vamos a tener el supuesto de lo que sucede con los oficios ley 22.172, que eso lo dejo para que lo explique Gianni. Entonces, la estructura, la transcripción del auto, las personas autorizadas y el cierre del oficio. Después, yo acá les hice como un recorrido de lo que sucede con el oficio. Entonces, primero vamos a tener una necesidad de comunicar o de requerir algo. También puede ser, como decía hoy Guille, ordenado por el juez de oficio, por sus facultades ordenatorias del artículo 36, inciso 2. Entonces, en el caso de que lo pida la parte, tenemos una solicitud de libramiento, después tenemos una orden de libramiento, que es acá como tenemos en el auto, que dice a la informativa, en el auto de apertura a prueba, a la demás informativa, líbrense los oficios a el Hospital Rossi y a Galia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la solicitud de libramiento, la orden de libramiento, la confección del oficio, el oficio lo va a confeccionar la parte interesada, más allá de que el oficio esté dirigido de juez a juez, igualmente lo presenta la parte. Después tenemos el confronte y la constancia de diligenciamiento. ¿Qué pasa? Cuando se presenta el oficio, el juzgado lo que hace es corroborar que todos los datos que estén insertos en el oficio correspondan con lo solicitado y que todos los nombres de las partes y todos los datos estén correctos, digamos.
Entonces, una vez que el juzgado ve que ese oficio esté correcto, hace lo que se llama una constancia de libramiento, que es cuando, como con el expediente en papel, se dejaba en papel, en el día de la fecha se procedió a librar 2 oficios dirigidos a, en este caso, Galia, por ejemplo, y al Hospital Rossi. Ahora, con el tema de lo electrónico y, bueno, con la pandemia, lo que sucede es que el abogado ya no se acerca a la mesa de entradas a presentar este oficio, sino que lo envía de manera electrónica. Bueno, antes de la pandemia también lo enviaba de manera electrónica, pero lo que voy es al libramiento, se deja constancia en el expediente de manera electrónica y después, ahora en el tema de pandemia, se envía al domicilio electrónico del abogado que lo presentó, ¿sí? Y el abogado que lo presentó va a imprimir, o sea, se firma el oficio, se envía al domicilio electrónico del abogado que lo presentó, si no es que el abogado ya lo haya inserto en este oficio, y después el abogado lo va a imprimir y lo va a diligenciar. Cuando lo imprime, ya va a tener la firma del juzgado y va a tener el código QR para poder diligenciarlo. Una vez que, bueno, en el caso de que... Sí, perdón. Estoy repreguntona hoy. ¿El oficio se confecciona en papel y se sube en PDF al sistema o se confecciona directamente electrónica, de manera electrónica? No, sí, María, está buena tu pregunta. El oficio lo que se hace es se pega el cuerpo del oficio en la presentación electrónica. Como si mandaras un escrito, mandás un oficio directamente. No es que se adjunta como PDF, ¿sí? Sino que se pega, se copia de donde vos lo hayas hecho y se pega en el cuerpo del escrito y se pone de título oficio. Entonces, el juzgado cuando lo recibe, lo que hace es corroborar que esos datos estén bien. Ahora lo que se hace de manera electrónica es generar como una copia. Se firma ese oficio y se envía al abogado que lo presentó. Simplemente insertando el domicilio electrónico del abogado al que se dirige el oficio. ¿Sí? Voy de nuevo, no hay problema. Las veces a ver, que te digo, a ver, ¿el abogado lo confecciona o no? El juez libra ese oficio de manera electrónica, el abogado lo toma, lo copia en el cuerpo del oficio que va a generar él y lo manda a controlar. No, mira, es así. Voy de nuevo, María. Capaz no sé si me habré expresado mal. Es así. El abogado va a solicitar el oficio, entonces a eso el juzgado va a contestar con una solicitud, con una orden de libramiento, como recién les mostré en la resolución, en este caso apertura a prueba, que dice que a las demás, a la prueba informativa, líbrense los oficios A. Bueno, con esa orden de libramiento, lo que hace el abogado es confeccionar el oficio. Confecciona este oficio realizando con el título, el encabezado, y copiando, esto sería el libramiento, ¿sí? La orden de libramiento, lo copia en el oficio. Una vez que el abogado realiza ese oficio, lo copia en el cuerpo de la presentación electrónica que quiere mandar al juzgado, y al juzgado le llega ese oficio, ¿sí? Lo que debería hacer el abogado es insertar en ese oficio su domicilio electrónico para que después se le vuelva a enviar ese oficio y él lo diligencie. Si el abogado no lo inserta, eso lo hace el juzgado, ¿sí? Entonces, lo que sucede es, le llega el oficio al juzgado que confeccionó el abogado, lo confronta, dice a ver si estos datos están bien, si esta prueba está ordenada, si no, y una vez que ve que ese oficio esté bien, lo libra, es decir, se firma el oficio y se vuelve a enviar al abogado para que el abogado lo diligencie, es decir, lo lleve al lugar que corresponda. ¿Sí? Entonces, sería así entonces. El abogado pide que se autorice la solicitud del informe
le autorizan o no la solicitud de informe, pero en el caso de que se la autorizan, se lo devuelven al abogado el oficio de donde ordenan el libramiento. El abogado confecciona el oficio con copia parte del oficio donde se ordena el libramiento, lo devuelve al juzgado, el juzgado lo confronta, lo controla, lo firma y se lo devuelve al abogado. Sí, en la primera parte, en realidad es cuando se presenta la prueba informativa, en este caso, en el auto de apertura a prueba, se va a proveer la prueba. Lo que explicaba hoy Rafa, ¿te acordás que hablaba del auto de apertura a prueba, por ejemplo, en los procesos de 2020, que hablaba de la audiencia preliminar, que May decía que se depuraba la prueba? Bueno, en ese auto va a ordenar que se libren esos oficios. Entonces, lo que hace el abogado una vez que se ordena, empieza a realizar la prueba, es decir, manda este oficio al juzgado para que el juzgado lo confronte y después el abogado lo diligencie. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. No, de nada. Sí. Nada, un ida y vuelta a ver si por ahí le podemos dar un poco más de claridad, porque creo, al menos de las preguntas que están haciendo, que se están confundiendo en esto de la orden de libramiento, cómo se... Perdón, May, voy de nuevo. No, pero te propongo este ida y vuelta. ¿Querés hacer de abogado de jueza y hacemos el ping-pong de cómo sería? Dale. Bueno, yo voy de abogada, vos jueza. Yo abogada, más allá de que sea un momento de prueba o lo que sea, yo necesito que el juzgado me ordene un oficio. Entonces, yo abogada te presento a vos jueza un escrito en el cual te digo, señora jueza, solicito que se libre tal oficio. Bien, y acá tenemos entonces la solicitud de libramiento. Exacto. Que está realizando May. Exacto. ¿Y vos jueza? Yo, jueza, realizo la orden de libramiento. ¿Sí? Exacto, a través de una providencia simple o el tipo de resolución que sea. Bien. Yo cuando veo esa resolución, que me puedo notificar en los términos del 133, y miren cómo se los enlazo con lo que estuvimos viendo anteriormente, digo, bueno, la jueza me dijo ok al pedido que yo le hice, voy a confeccionar el oficio, y armo lo que Agus nos mostró anteriormente. Hago para arriba porque lo tengo arriba en el modelo, ¿sí? Entonces preparo el oficio, hago la presentación electrónica con el oficio armado y se lo mando a la jueza de nuevo. ¿Y la jueza qué va a hacer ahí? Y ahí la jueza lo va a confrontar, es decir, va a ver si el oficio coincide con lo que se ordenó y con los datos y demás, y va a realizar una constancia de libramiento. ¿Qué es esto? Van a poner el día de la fecha, se libraron 2 oficios, por ejemplo. Ahí, cuando se libran, se vuelven a enviar al abogado. Y a mí me llega el oficio con un código QR, ahí me llega el oficio firmado por el juzgado, con un código QR, y listo, yo ya lo puedo mandar a donde sea. Exacto, ¿sí? Y ahí el abogado lo va a diligenciar. Exacto, y ahí el llevarlo a donde sea es el hacer el trámite, que es el diligenciar, como bien les está aclarando Guille en el chat. Entonces, puede suceder que cuando cuando se confronte el oficio y se haga la constancia de libramiento y se firme el oficio, se mande directamente a una oficina determinada, porque hoy hay lo que se llama un convenio con determinadas oficinas, los que directamente se manda por domicilio electrónico. Entonces la oficina contesta directamente al juzgado y ahí el abogado no tiene que diligenciarlo, ¿sí? Todo esto es nuevo. Pero en el caso de que el abogado tenga... Agus, ¿querés que ¿Sí? le muestre uno a los chicos? Ahí abrí uno mientras ustedes conversaban, para que vean lo que te devuelve el juzgado. Chicos, Dale. Chicos, ver, o sea, ese compartir con ustedes. Guille, A ver.
¿ese paso ya no estaría más entonces? Pará. ¿Se ve algo ahí? ¿Se ve? ¿A qué paso ahí sí. Bien, fíjense lo que decía Agustina. El abogado o abogada hace como una suerte de proyecto de oficio, lo manda como si fuera una presentación electrónica al juzgado. El juzgado hace el confronte, como bien decía Agus. Si pasa el confronte, les llega a ustedes otra vez una notificación. Si no lo pasa, te va a aparecer ahí como que necesitas realizar alguna corrección. Pero imaginemos que lo hicimos perfecto porque prestamos atención en las clases de prácticas. Entonces, el juzgado, cuando pasa el confronte, te lo devuelve. O sea, te vuelve a mandar a vos con formato, a vos, abogado o abogada, con formato de notificación el oficio. ¿Ven? Esto es lo que van a ver ustedes cuando el oficio pasa al confronte. Se van a meter en su página, en su portal de notificaciones electrónicas y les va a aparecer esto. Fíjense que es como una notificación electrónica. Entonces sigue avanzando. Y ahí está nuestro oficio. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que imprimirlo. Esto se imprime. Acá no se ve, pero cuando lo imprimís aparece el código QR. Entonces uno imprime 2 copias y esto se diligencia, se lleva a donde haya que mandarlo. Es así de sencillo, mucho más fácil. Antes, bueno, había que ir a buscarlo al juzgado, retirarlo, etc. Bueno, hago nada más eso. Quería mostrarlo como para que se vea. Porque si no El queda como confronte muy... manda nada más que la constancia esa. Claro, te puede decir que se libra o que se observa el oficio. Cuando se pone que se observa es que no se firma y el abogado lo va a tener que volver a presentar porque tuvo algún error en alguno de los datos que consignó, O digamos. sea que por más que lo imprima, no le va a aparecer el código QR. No le va a volver a dar el oficio. Pará, No se lo van si te rechazan el confronte, vamos a suponer que yo ahí me equivoqué y no pasa el confronte. No te llega como notificación, pero en el cambio de estado de la presentación aparece en algún rengloncito donde te equivocaste o lo que tenés que modificar. Y ahí vos la haces de vuelta y la volvés a mandar. Cuando pasa, te devuelven eso que vimos recién. Que eso cuando se imprime, ahí sí aparece el código QR. Claro, no me quedaba claro dónde lo firmaba el secretario o el juez. Digo, si lo mando No, a ellos, la ¿dónde firma lo digital. ¿dónde La firma firma digital. Chicos y chicas, cuando decimos Claro. firma, en realidad nuestro sistema jurídico nacional cuando habla de firma comprende la hológrafa y la digital. Yo la aclaré en el chat, pero cuando Agus se refiere a firma, va de suyo que en este caso es digital. Los jueces tienen firma digital. Claro, yo en el sistema que uso, electrónico, si alguien lo firma, me aparece una firma abajo. Claro. O sea, es un sello, pero acá era como que no me quedaba claro cómo aparecía. Claro, aparece abajo el código QR con el enlace donde vos vas a encontrar el documento madre, que es la esencia de la firma digital. ¿Se entendió entonces el camino del oficio o quieren que volvamos a repetir alguna parte? ¿O hay algo que no haya quedado claro? No, sí, Agus, pero ¿te puedo preguntar algo? Sí, obvio. El proceso este que estamos viendo de oficio es de un oficio judicial, ¿no? Sí. ¿Y cómo En el sería el caso de... proceso para el 5177, el de la parte? Bien, buena pregunta. En el caso del 5177, el abogado lo va a presentar en donde lo necesite, requerir la información, la oficina tiene que contestar en el plazo de 15 días y en el oficio puede estipular el abogado que la contestación que haga la oficina se mande a su domicilio, al domicilio del abogado, o que se remita directamente al juzgado. O también puede el abogado ir a buscar la contestación del oficio a la oficina donde lo presentó. ¿Sí? Bueno, genial. Una vez que el abogado diligencia ese oficio, que lo lleva a la oficina donde corresponda, va a pedir que le sellen una copia con la fecha en la cual se establezca qué día recibió a la oficina
ese oficio. Y lo que va a hacer después es acreditarlo en el expediente. En este caso lo va a hacer de manera digital. Y en el caso de los oficios de informe, las oficinas, como bien decíamos antes, las públicas tienen 20 días para responder y las privadas 10 hábiles, ¿no? Estamos hablando. Y si dentro de ese plazo la oficina no responde, lo que va a tener que hacer el abogado, una vez vencido el plazo, dentro de los 5 días siguientes, es pedir un oficio reiteratorio, ¿sí? En el cual se le va a hacer constar a la oficina la sanción establecida por el artículo 397, ¿sí? En el caso de las oficinas privadas, una multa de 2 IUs por días de retardo. Respecto del plazo del libramiento, en el caso de la prueba que yo les decía que debe realizarse fuera de la sede del juzgado, una vez que se ordena la realización de esa prueba, el oficio tiene que ser librado dentro de los 5 días siguientes de que se notificó esa providencia, desde que quedó notificada. Y en el caso de cuando se manda a anotar un embargo, el libramiento tiene que ser dentro de las 48 horas siguientes, ¿sí? Como establece el artículo 536. Esos son algunos de los supuestos que el Código establece plazos para el libramiento, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, capaz les mareé un poco con el tema del camino, pero creo que con la ayuda de Mai y de Guille quedó cerrado. Sí, Agus. No, fuiste clara. El tema que por ahí, como es electrónico, es medio engorroso entender todo el camino. Obvio, y además es súper nuevo para todos también, ¿eh? El tema de agregar el domicilio electrónico del abogado, que le mandarlo, los que son por convenio, es como lo estamos todos aprendiendo también. Así que buenísimo que lo aprendan ustedes así. Bueno, muchas gracias, Agus. Ha sido muy clara y bueno, el oficio tiene un montón tiene mucha casuística en realidad. Porque van a ver que hay organismos que tienen domicilio electrónico, entonces ese oficio que ustedes vieron ahí, uno podría consignar también la casilla electrónica, por ejemplo, no sé, del registro de la propiedad o de ARBA, y no hace esa circulación de papel, se remite electrónicamente. Y ahí hay mucha casuística, nosotros lo que pretendemos es darle una idea general. Ahora bien, el famoso oficio, vieron todas las clases que hay. Tiene su versión también Ley 22.172. Y ahí yo le pedí colaboración para explicar este tema a Gianni, que ya como está en la instancia, debe ver oficios de esto todo el tiempo. Así que, Gianni querida, ¿podés contarnos más o menos cómo funciona esto del oficio ley? Que muchas veces deja pensando a varios profesionales y digamos, gente del órgano judicial también. Más de una vez me han confrontado mal este oficio. Así que, Jenny querida, te dejamos hablar. Bueno, hola chicos. Bueno, como ya les adelantaba a Guille y Agus, voy a comentar más o menos cómo es este oficio, Ley 22.172, que está regulado por la Ley 22.172, que estableció se hizo un convenio para establecer un régimen unificado de comunicaciones entre tribunales de distintas jurisdicciones. Entonces, este oficio se utiliza para comunicaciones entre jueces que están en distintas jurisdicciones. Puede ser en distintas provincias o bien en una misma provincia puede pasar que se trate de un juez nacional y un juez provincial. Este oficio tiene que cumplir con ciertos recaudos que están establecidos en la ley en su artículo 3º. No me voy a detener en cada uno porque los pueden leer de la ley, pero sí en cuestiones que son muy importantes. Además, incluso puede suceder que si alguno de esos recaudos no está cumplido, el juez oficiado, es decir, el juez que recibe el oficio, lo devuelva al tribunal de origen para que cumpla con algún recaudo que falte. Entre las cuestiones
más importantes está la de determinar para qué se le requiere al juez algo, al juez de la otra jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, puede ser que informe respecto de un juicio que tramita en su jurisdicción, ¿no? Algún dato se requiere, por ejemplo, en una sucesión, quiénes son los sucesores, cuáles son sus domicilios, por ponerles un ejemplo sencillo. Obviamente debe estar la denominación del juzgado, la secretaría, quién es el juez, quién es el secretario. Como les decía, el oficio tiene una estructura que en general es similar. Este va a tener alguna particularidad respecto de los que ella comentaba. La resolución que ordena también tiene que estar contenida. Y sumamente importante es que estén la firma del juez y la firma del secretario del órgano que emite ese oficio. Asimismo, tiene que llevar el sello del tribunal, que se suele denominar sello medalla en los juzgados, en cada una de las hojas. Esto es, no solo el sello medalla, sino el sello del juez y del secretario. Esto pasa mucho que va solo en alguna de las hojas o no lo firma el secretario, entonces esa diligencia se frustra después. Y es importante diferenciar de otro tipo de oficio que también lo trata la ley María Verónica. El oficio se realiza entre jueces, es entre jueces de distintas jurisdicciones, ¿sí? Eso lo establece el artículo 1, que además dice que deben ser de jueces con competencia en la misma materia. Y lo que les decía es que lo debemos distinguir de otro tipo de oficio, que es un oficio que vamos a decir común, oficio judicial, que también lo regula la ley, que no requiere la intervención de otro juez de la jurisdicción, sino que simplemente el juez ordena, como decía Agus, por una resolución, que se realice una determinada medida, vamos a decir, o mejor dicho, un determinado acto. También se hace por oficio, pero no necesariamente tiene que ser, justamente porque como no se lo requiere a otro juez o a otro magistrado, puede llevar, de acuerdo a lo que sea, la firma del secretario, del órgano emisor, o la firma del letrado incluso. Esa es la mayor diferencia. En general son oficios de informes también. Bueno, Guilla les mencionaba las cédulas, que también son 22.172 cuando son en otra jurisdicción, el mismo artículo habla de mandamientos. Es decir, son todas diligencias que no requieren la intervención de otro juez, porque los realiza, por ejemplo, una oficina pública, una oficina privada, una persona jurídica. Puede ser, bueno, en el caso de las cédulas y de los mandamientos, como les explicaba Guille, existen las oficinas de mandamientos que lo realizan. Entonces no se necesita que intervenga otro juez para realizar esa manda que requiere el órgano emisor. Y muy importante, que esto aplica a ambos oficios, es los autorizados, que un poco ya se los adelantaba Guille. Es muy importante que se encuentren los autorizados, y esos autorizados además dice la ley que deben ser profesionales de la matrícula en donde se deba realizar la diligencia. Por tanto, si el abogado que está tramitando el juicio, por ejemplo en La Plata, necesita hacer una diligencia en Capital, va a necesitar de un profesional de la matrícula allá para poder hacer la diligencia. Porque además, bueno, esto genera honorarios, tiene una razón de ser, e incluso ese profesional tiene responsabilidades del mandato judicial. Bueno, creo que
no sé, hablé un poco rápido, este oficio que les decía que lo vamos a denominar como oficio común del artículo 6º, que ahí es donde está regulado, también tiene que llevar, como les decía, estampada la firma del profesional o la firma del secretario según corresponda, y el sello del tribunal en cada una de las hojas del oficio en este caso, y si llevara documentación, también en el oficio. Perfecto, Jenny, excelente. Nada más, alguna acotación bien práctica. Si va, estamos en La Plata, ¿no? Si va de La Plata al Fuero Federal de La Plata, también es oficio ley, También. porque es una extraña jurisdicción, aun cuando está Claro. a 10 cuadras. Por eso les aclaraba que puede ser entre magistrados, uno puede ser un provincial y uno puede ser federal, y eso pasa en una misma provincia. No siempre piensen en el supuesto de abogados que se encuentran en distintas provincias. Exacto. Y la clave está en diferenciar esto, por favor, pero el Gianni ya lo dijo, pero yo lo voy a remarcar. No es lo mismo el oficio del artículo 3, inciso 6, que el del artículo 6. El del artículo 3 es el de juez a juez, y por eso es tan solemne y tiene tantas formalidades. El otro es un oficio común. Me refiero al del artículo 6 de la ley. Es un oficio común y corriente, no tiene tanta solemnidad. Y ahí preguntan quién lo firma. Muy buena pregunta. Y acá es donde a veces hay problemas en los confrontes también. Yo le decía, a veces lo confrontan mal. Porque el oficio se hace conforme las reglas del lugar donde se emite. Entonces, la respuesta a quienes lo firman es igual a la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué oficio es. Entonces, ¿es un oficio de informes? Lo firma el abogado. ¿Es un oficio que dispone la inscripción de una medida cautelar? Lo firma el secretario. El oficio se hace tal y como lo marca la ley del lugar donde se emite. Y se diligencia conforme las reglas del lugar donde se recibe. Por eso es que si ustedes quieren saber quién firma un oficio de los comunes de la ley 22.172, hay que buscar nuestro Código Procesal Civil y Comercial a ver quién firmaría ese oficio en la provincia. Insisto en la misma idea, se elaboran y confeccionan según la ley local y se diligencian conforme la ley de la extraña jurisdicción. Que no tiene mucho secreto también, ¿no? Es ir y llevarlo y hacer el mismo procedimiento del camino del oficio del que hablaba Agustina. ¿Querías agregar algo más, Gianni? Sí, algo cortito que en realidad no tiene que ver con el oficio, pero ahora me acordé que decías esto, con una cédula que nos pasó en el juzgado, un abogado había tenido que diligenciar una cédula para notificar en la ciudad de Santa Fe, y no se había frustrado, no había podido notificar, y vino a plantear de que no se había cumplido el 338. Y el 338 rige para la provincia de Buenos Aires. Quizás Santa Fe tiene algo análogo, pero creo que en ese caso no existía, entonces no había forma de hacerle entender al letrado de que no había forma de que la cumplieran con el 338. Claro, Así que bueno, esto que remarcó Guille, yo me había olvidado decirlo y también es muy importante y está en la ley. Bien, finalmente, ¿se acuerdan? Yo en el anterior encuentro les decía que mandamientos no lo consideramos ahora y hacíamos una remisión del juicio ejecutivo. Pero me parece oportuno hacer una mención del mandamiento para que tengamos el cuadro completo. Y ahí yo le pedí a Flor que nos cuente un poco qué es esto del mandamiento y en qué consiste, porque la verdad que el mandamiento también es un acto procesal de notificación y comunicación en los términos de la bolilla que nosotros analizamos. Así que cambiamos de criterio, vamos a hablar de mandamiento hoy sin perjuicio de que más adelante seguro también lo vamos a nombrar. Así que Flor querida, bienvenida, y bueno, si nos pasamos un poco, después está el video y los que tengan ganas de quedarse están invitados. Así que Florcita querida, buenos días, bienvenida, y nada, te escuchamos respecto de qué es esto de los mandamientos. Hola Guille, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto y sencillo posible porque, bueno, deben estar cansados, pero bueno, vamos a tratar de expresar en
en ciertos criterios qué es el mandamiento judicial, qué propósito persigue y cuál es el camino, la ruta que sigue en cuanto a la situación actual y cómo se maneja en general. Bueno, el concepto de lo que es el mandamiento judicial en principio es una resolución judicial mediante la cual se va a ordenar la práctica de una determinada diligencia fuera del asiento del tribunal. Es muy similar el camino que sigue en cuanto a los oficios, pero con las diferencias particulares de la diligencia. También se va a denominar mandamiento judicial al documento en donde se transcribe dicha providencia, y, o sea, para conocimiento de la persona que la va a realizar y ante la persona que va a recaer. Según nuestro código de fondo, en el artículo 289, lo que indica en el inciso D es que estos son verdaderos instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque reúnen todos los requisitos establecidos en la ley para hacerlo y porque son extendidos por funcionario público. En concreto, entonces, lo que son órdenes del juez dirigidas al oficial de justicia para que éste realice un determinado comportamiento en un determinado lugar y ante una determinada cosa o persona, porque esto puede recaer sobre cosas o sobre personas. Entonces, decimos que en principio, en concreto, la estructura de un mandamiento en la provincia de Buenos Aires se va a regir por el Acuerdo 3397 del 2008, como ya lo mencionaron con anterioridad, que es el reglamento sobre el régimen de receptorías de expediente, archivos del Poder Judicial y mandamientos y notificaciones. Es muy extenso, pero van a encontrar a partir de determinados artículos, por allí como por ejemplo el 200, que toma la definición de lo que es un mandamiento, y en extenso explica en concreto qué propósito persigue y quién lo lleva adelante. Como dijimos, la regla general de confección del mandamiento es el letrado es el que confecciona el mandamiento. El abogado o la abogada es el encargado de llenar todos los datos requeridos. Esto se obtiene mediante un formulario. Es un formulario que se descarga en lo que es la página de la Corte y desde el portal de notificaciones electrónicas se confecciona. En principio debe llenar todos los datos relativos a la estructura que debe componer. Y luego lo que va a hacer hoy por hoy es enviarlo al domicilio electrónico de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del domicilio del deudor o del demandado, sobre el cual va a recaer la diligencia, para que luego esta, si está todo acorde, lo imprima y lo diligencie. El contenido mínimo. ¿Cuál es el contenido mínimo que tiene que tener un mandamiento? Como todo escrito de estilo, en principio tenemos un título. Lo que va a hacer es adelantarnos el objeto, sin perjuicio de que luego en el cuerpo de escritura se detalle cuál es el objeto concreto y circunstanciado del tratamiento de la medida que se va a llevar adelante. Después sigue un encabezado. En el encabezado lo que no tiene que faltar es todos los datos relativos al juez que libró la orden. A ver si puedo compartir un archivo como para que es muy sencillito, pero bueno, a ver si se ve. Los datos relativos al juez que libró la orden. No sé si lo tengo. A ver. Después tiene que contener la secretaría actuante, los datos de la carátula, los autos, el número de expediente y puntualmente la frase manda u ordena. No, este no es, ¿no? ¿Ven algo? No. No, Flor, no, ahora sí. A ver. Bueno, y la frase manda u ordena, ¿por qué? Porque esto es lo que va a permitir lo importante. ¿Querés que te comparta uno, Flor? Lo tengo acá. Era un breve ejemplo de cómo es un encabezado, pero en realidad ya más o menos manejamos ese tema, así que voy a más o menos definir cuáles son los datos que no tienen que faltar. Y como dije, es la frase manda u ordena, porque esto es lo que va a permitir diferenciar. Ahí te comparto uno y te lo dejo de fondo y mientras vos hablas yo lo voy moviendo. Bueno, gracias, Guille. Esto es lo que va a permitir diferenciar a este escrito de otro tipo de diligencias y luego la transcripción de la resolución que así lo ordena. Luego lo que va a contener el siguiente requisito es el cuerpo de escritura. Este, si se quiere, es la parte más importante del escrito, porque acá lo que va a haber que responder en el mandamiento es qué tipo de diligencia se va a realizar
dónde se va a realizar y ante quién o qué se va a realizar. Hay que ser preciso, circunstanciado y concreto en cuanto a la toma de la medida que se va a llevar adelante. Luego sigue las atribuciones del oficial de justicia. ¿Quién es el oficial de justicia? Es el encargado de llevar adelante el cumplimiento de la orden por parte del juez. Es un subalterno del juez y debe cumplir estrictamente según la competencia que se le otorga y el alcance de la medida que se le indica. No puede ir nunca más allá de eso. No hay lugar a facultades generales o facultades de prácticas o de ley. Tiene que circunscribirse concretamente a las facultades otorgadas por el juez. Por ejemplo, hay facultades que vienen implícitas en determinadas medidas y otras que no, que son realmente hay que hacerlas concretas dentro del instrumento porque no van de suyo de que así sea. Ejemplos de determinadas diligencias, por ejemplo, podría ser el uso de la utilización de la fuerza pública, debe estar de manera concreta y expresa dentro del cuerpo del instrumento. O en algunos casos podría ser forzar una cerradura, podría ser en un caso también muy extremo pedir la intervención de un perito para individualizar un determinado lugar cuando hay dudas respecto de la zona en donde se tiene que realizar la práctica de la diligencia, etcétera. Pero esto siempre tiene que estar expreso. Hay determinados casos en donde el acuerdo, por ejemplo, ejemplifica que no va a ser, es por parte de una medida implícita o que el oficial de justicia no va a necesitar que se encuentre de manera expresa, por ejemplo, el auxilio de la fuerza pública. Hay determinados ejemplos que cuando hay una negativa a identificarse, o por ejemplo cuando es una zona en donde se corre peligro la integridad física del oficial público, por ejemplo, en estos casos, ahí sí va a poder acudir al auxilio de la fuerza pública per se, aunque no esté escrito en el cuerpo del instrumento. Luego vamos a seguir con los datos de todas las personas autorizadas a intervenir junto con el oficial, ya que en ciertas diligencias pueden encontrarse personas que van a acompañar, pero como lo digo, van a ser acompañantes, cumplen una determinada facultad o una determinada función que tiene que estar de manera expresa y contenida en el cuerpo del instrumento y también identificados previamente por cualquier situación que se pueda presentar en el momento de la práctica de la diligencia, ¿no? Y por último, un cierre de estilo, que va a ser algo así como dado, sellado y firmado en la ciudad de La Plata a los 20 días del mes de agosto, provincia de Buenos Aires, firmado y la firma. En este caso, ¿quién es el autorizado a firmar? Como dijimos antes, es un instrumento público, por lo tanto, el que firma el mandamiento es el juez. En ciertos casos, también lo puede firmar el secretario, pero para que esto sea así, tiene que estar autorizado en la ley de rito y tiene que haber una transcripción de la resolución que así lo ordena, pero va a ser para ciertas diligencias en particular, siempre va a estar establecido esto. Esto se tiene que entregar en original y duplicado, sellado y firmado para que luego la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que es la encargada de diligenciar y llevar adelante el trámite del mandamiento, lo pueda poner en práctica, puesta en práctica. Es importante acá entonces que el camino a seguir se detalle. Luego de la confección del instrumento, lo que se va a hacer es muy similar al oficio, se pone en confronte. En el confronte lo que se chequean son que estén todos los datos relativos a la orden dada por el juez, el propósito legal que se persigue y el documento, el instrumento en sí mismo. Luego, si está todo correcto, se pasa a su posterior libramiento y firma por parte del juez que libra la orden. Y a partir de allí sí se diligencia. ¿Quiénes lo diligencian? Lo dije, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, en el caso de las ciudades cabecera de partido y en el caso de los partidos que no sean cabecera de departamento, las delegaciones. Para el caso de los partidos que no sean cabecera ni tengan delegaciones, los encargados de prestar este servicio va a ser la Justicia de Paz letrada. Creo que hasta acá es el lineamiento general del mandamiento. No sé si alguno tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta. Buenísimo, Flor, clarísima. No sé si fuiste viendo, yo a medida que hablabas te iba marcando con resaltador
las partes pertinentes, también como para que los chicos y chicas puedan verlo gráficamente. Para cerrar, Perdón, te agradezco muchísimo, fuiste que hablé muy súper rápido, pero bueno, clara, Flor, porque fuiste a la raíz de lo que es el mandamiento. El mandamiento es una orden ejecutiva, se cumple. No hay, bueno, a ver si no. El mandamiento es quizá la expresión más cabal de lo que es el uso de la fuerza pública. Cuando hablan de que la justicia tiene la balanza y tiene la espada es el mandamiento, es una orden ejecutiva al oficial de justicia. El oficial de justicia allana lugares, va con la policía, saca gente de los pelos, rompe puertas. Obviamente no la rompe él, pero bueno, lleva o se prepara para este tipo de diligencias. Por eso es importante esto que decía Flor, de consignar las facultades que tiene el oficial de justicia. Eso hay que pedirlo, no es que me olvidé de mencionar es que es muy importante que esté detallado cuáles son las facultades y la orden brindada por el juez por parte del oficial. ¿Por qué? Porque acá lo que está en juego también son principios constitucionales, como por ejemplo el artículo 19, que es un principio de habilitación, que todo lo que, o sea, que no le esté expresamente permitido al órgano, le está prohibido. Por tanto, el oficial de justicia, al ser un subalterno del juez, tiene que cumplir de manera estricta el alcance de la medida y la orden dada por el juez. Exactamente, sí, lo había dicho Flor, pero a mí me interesaba recalcar un poco esto, ¿no? Estas facultades de las que habla Flor deben pedirse por el profesional. Si vos no pedís allanamiento de lugares, te sale el mandamiento, digamos, sin facultades de allanar. Imagínense un oficial de justicia que va a tocar timbre y no sale nadie, más vale. ¿Qué te van a invitar a pasar y hacerte un té? Bueno, no. Entonces, esto hay que pedirlo. Allanamiento de lugares. Si hay niños, hay que pedir que venga el servicio zonal o alguna institución que pueda articular la gestión del tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Si hay animales, hay que pedir que venga algún servicio de zoonosis. Si hay peligro de derrumbe, tiene que haber presencia de bomberos. Si el barrio es complicado o si la gente es hostil, debe irse con la policía. Todo eso hay que pedirlo. Si no, uno está pidiendo 40 veces el mandamiento y las 40 veces fracasa. Usualmente el primero no sale tan gravoso, después los segundos sí. Y siempre hay que tener buena onda con el oficial. El oficial de justicia es el cargo más alto que se puede tener dentro del Poder Judicial sin ser abogado o abogada. Y en general son personas que, imagínense, ¿no? La vida de un oficial de justicia, está todo el tiempo sacando gente de los pelos, allanando morada. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo que ir, digamos, a llevar un oficio al registro de las personas. No es lo mismo. Entonces, por el tipo de actividad que realizan, usualmente el oficial de justicia sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Algunos dicen, pero los oficiales de justicia son gente jodida. No, no es jodido. Están todo el tiempo acostumbrados y trabajan de sacar gente de los pelos. Entonces, saben perfectamente lo que hay que hacer. No va la del abogado jetón que dice, che, ¿por qué no hacemos tal cosa? No. Quizás es tu primer, segundo, tercer mandamiento, el oficial tiene 100 encima. Entonces, hay que tener buena onda, preguntarle qué necesita, eso es fundamental, para en el segundo, el primero siempre fracasa, para que la segunda solicitud ya venga con todos los pedidos, digamos, aprobados por el juez y se pueda realizar efectivamente la diligencia. Por eso, como consejo, hay que ir a hablar con el oficial de justicia de la zona, atienden alrededor de las 9 de la mañana, buena onda y dejarlo trabajar tranquilo y sobre todo preguntarle qué es lo que necesita. Cuando se constituye el oficial, ya de ver el lugar te va a decir exactamente lo que precisa en el segundo. Te va a decir, bueno, acá hay peligro de derrumbe, pedite bomberos, fíjate que hay, no sé, animales, pedite zoonosis, porque si no siempre está fracasando. Vos la primera vez está cerrado. La segunda va con allanamiento de lugares, genial. Hay un caballo adentro. Se frustra la diligencia porque no hay nadie que se lleve el caballo. A la tercera pedí zoonosis. Bueno, hay un abuelo en situación de vulnerabilidad postrado en una cama. Se frustra otra vez.
Entonces vos estás siempre pidiendo, el cuarto está a piñón fijo y no hay un circo para que se lleve el payaso, y el quinto hay un mono y después hay enano. Entonces nunca haces el mandamiento. Y te ganan por, digamos, cansancio. Porque está bien, uno dice, lo pido 40 veces, sí, pero ya después te van ganando por cansancio. Imaginemos que es un lanzamiento y no lo haces más. Entonces lo mejor es buena onda con el oficial. Él te va a decir todo lo que necesita para ver que el segundo salga. Y perdón que insista con esto, pero es la máxima expresión del uso de la coertio de la jurisdicción. Porque el mandamiento se cumple. Ese mito urbano de que si hay chico no hay lanzamiento, eso no es cierto. Yo no sé de dónde salió eso. Es importante que ustedes comprendan en términos de violencia. No violencia en el sentido de que hay violencia ilegítima, violencia en el sentido de que acá hay fuerza sobre cosas y sobre personas. Vamos, en el lanzamiento, si vos no te querés ir, un policía te agarra de los pelos y te saca. Con chico, con abuelo, con todo. No hay eso de que si hay chicos no. Se ejecutan igual. Por ahí tarda un poco más por esta circunstancia que yo les comentaba. Pero los lanzamientos se llevan adelante igual. Yo, el ejemplo que les mostraba era un mandamiento de exclusión del hogar. Te agarran de los pelos y te sacan a la vereda. No hay, bueno, a ver si tiene ganas de irse, por favor. No, vos, obviamente te invitan a salir, vos no te querés ir y el policía que acompaña al oficial lo agarra de los pelos y lo pone en la vereda y se terminó. Y si se queda pataleando, hay dos posibilidades. O lo dejan ahí o se va detenido. Entonces es importante comprender esto, porque es la máxima expresión de fuerza que puede ejercer la jurisdicción, el mandamiento. Por eso es que es un cargo tan importante dentro del Poder Judicial, el de oficial de justicia. Insisto, el más alto al que se puede llegar sin tener título de abogado. Bueno, Flor, no sé si querías agregar algo más, ya vamos terminando con el encuentro de hoy. Que bueno, sí es un poco extenso, pero creo que merecía la pena. Mi querido amigo Alain, después te invitamos a la clase que viene, que vamos a estar también hablando un poco de diligencias preliminares. Yo después, cuando nos juntemos de vuelta en el marco de la tutoría, te voy a hacer algunas aclaraciones respecto del régimen de la nación. A grandes rasgos es igual, Alain, así que esperemos que te haya aprovechado las cosas que hemos visto hoy. Bueno, chicas, ha sido un gusto compartir la clase con ustedes. Y bueno, chicos y chicas, descansar que tienen un fin de semana largo. Después, como siempre, estamos subiendo la grabación de nuestra clase. Así que bueno, un abrazo grande. A disfrutar del día que está muy bonito. Todo buen fin de. Buen fin de, viendo. todos descansen.